1 de marzo van a estar asumiendo las autoridades electas y designadas del nuevo gobierno. Y en ese marco, José Carlos María pasará a desempeñarse como ministro de Educación y Cultura. Este fue un periodo en el que se cambió la gobernanza de la educación y se impulsó una reforma curricular que fue cuestionada en su momento por los sindicatos docentes, también por la oposición, el futuro gobierno. Vamos a estar haciendo un balance de estos años al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Para eso recibimos a su jerarca, el ministro Pablo da Silveira. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por venir. El Ministerio de Educación y Cultura acaba de publicar una rendición de cuentas, una especie de memoria de la gestión. Tiene 2 tomos, uno donde se explican básicamente las medidas. Hay otro que es más, si se quiere, conceptual, donde aparecen digamos, los argumentos detrás de la gestión. Arranca ese segundo tomo con el discurso de Asunción, el 2 de marzo suyo frente al Ministerio. Ahí hablaban de que faltaban, siguiendo la cuenta que suele hacer el presidente de la República, 1825 días para entregar el gobierno a quien le sucediera. Ahora faltan 13, 14 días. Menos, sí. 9 días hábiles. 9 días hábiles, menos si lo miramos desde ese punto de vista. ¿Qué primer balance hace a propósito de esto? Muy bueno a nivel del gobierno en general. Creo que nos tocó una época muy difícil, donde las crisis se sucedieron, empezando por esa pandemia que llegó a los 13 días de haberse instalado el gobierno, bueno, y luego sequía, brecha cambiaria con Argentina, todo lo que conocemos, y se entrega a un país creciendo económicamente, estable en su macroeconomía, con más empleo, con más tasa de actividad, sin que haya habido que encerrar a nadie nunca, ni atentar contra el derecho al trabajo de nadie, aún en los momentos más duros de la pandemia, en libertad. De modo que creo que a nivel general el gobierno ha hecho una gestión de la que podemos sentirnos sanamente orgullosos. Y también contento con lo que hemos hecho en el Ministerio de Educación y Cultura. Con esa enfermedad que uno tiene, que siempre le hubiera gustado hacer alguna cosita más, pero eso aplica, no importa cuántas cosas haya hecho, uno siempre tiene ganas de haber hecho alguna cosita más, pero creo que hicimos una gestión muy dinámica, a veces haciendo cosas que se ven mucho y a veces haciendo cosas que se ven menos. El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio muy complejo, muy diverso, y del ministerio dependen cosas que la gente no tiene muy presente. Por ejemplo, la Dirección General de Registros, todo lo que tiene que ver con registros de títulos, de actividades comerciales, digamos, todas las actividades en las que están involucrados los escribanos, por decirlo de una manera en gráfica. Bueno, hicimos una transformación enorme, hicimos una digitalización en la que se puso muchísimo dinero, muchísimo trabajo, muchísimo pienso, que agilitó una cantidad de trámites, que redujo costos para las empresas, para quienes quieren emprender, que le facilitó la vida a la gente, no solo a las empresas, también a los particulares. Mira, una de las primeras medidas que tomamos, que no requería mucha ciencia, pero no se había tomado, es que uno podía hacer el registro de títulos de un auto en cualquier departamento del país, no solo en el departamento donde lo hubiera comprado como era antes. ¿Por qué? Porque había unos poquitos departamentos que eran Montevideo, Colonia, Maldonado, donde había una cantidad enorme de gente intentando inscribir compraventas de automotores, y todo el resto tenía mucho menos movimiento. Entonces, si por alguna razón uno tenía apuro, lo que sea, podía simplemente aprovechar algún desplazamiento a otro departamento de hacerlo. Desde eso hasta haber desarrollado un sistema informático muy potente, que hace que una cantidad de trámites que antes exigían muchas visitas a la Dirección General de Registros, que queda ahí en la Torre del Notariado, o hay oficinas en todo el país, hoy como mucho hace falta una visita y todo lo demás se hace online. Entonces, desde esas cosas que requirieron, insisto, mucho dinero, mucho trabajo, mucho pienso, y que solo las ve la gente que está
en un ambiente específico, hasta cosas mucho más visibles, obviamente, como todo el tema educativo, como la política cultural más descentralizadora de la historia. Nunca se puso tanto dinero en el interior para actividades culturales como en este periodo. ¿Cuál es la variable que está en la cual basa esa afirmación? Los números. El dinero que se destina a las direcciones departamentales. Bueno, de muchas maneras, porque también nosotros creamos... Cuando nosotros llegamos había un sistema un poco artesanal de distribuir apoyos a espectáculos, elencos, artistas. La gente pedía y las jerarquías del ministerio, en base a decisiones personales, decían esto sí o esto no. Nosotros armamos todo un calendario de ventanillas, de convocatorias, con tribunales que no dependían de la opinión del ministro ni de la opinión de la Directora Nacional de Cultura, que evaluaban la calidad de lo que se estaba presentando y se canalizaba dinero. Una parte muy grande de ese dinero fue a actividades del interior. O por ejemplo, el FONAM. El FONAM es otra de esas cosas que en general la gente no conoce, pero que es muy importante para los artistas. El FONAM es el Fondo Nacional de Música. Se obtiene recursos de una tasa que se le cobra a los espectáculos extranjeros. A la recaudación de los espectáculos extranjeros se le descuenta un pequeño porcentaje y eso va a un fondo con el cual se apoya a los músicos, que puede ser desde comprar un instrumento, grabar, tener el dinero para poder contratar un estudio y hacer una grabación, cualquier cosa que tenga que ver con un proyecto. No puede ser un deseo así que se le corre una tarde, tiene que haber un proyecto artístico atrás, cualquier cosa que tenga que ver con un proyecto que un músico tenga. Cuando nosotros llegamos, el FONAM beneficiaba a muy poca gente y esa gente era casi toda de Montevideo. Nosotros, entre otras cosas, hicimos giras, los responsables del FONAM hicieron giras por todo el interior para explicarle, para contarle a los músicos del interior que el FONAM existe, que muchos ni siquiera lo sabían, y para explicarle los procedimientos. El resultado es que la cantidad de beneficiarios del FONAM más que se triplicó, ¿no? Y una parte enorme fueron del interior que antes no se beneficiaban. Entonces, cuando uno suma todas las vías por las que llegó dinero al interior, el resultado es que nunca se financió tanto la vida cultural en el interior como ahora. Les pongo un ejemplo más y paro acá para no aburrirlos. Hay un festival que existe hace unas décadas que es el FIDAE, es un festival de teatro que se hace cada 2 años en Uruguay y que atrae a compañías de teatro del exterior y a programadores del exterior que vienen a ver qué hay, qué artistas hay, qué obras hay para eventualmente llevarlas a sus países. El FIDAE fue tradicionalmente un festival casi exclusivamente montevideano. Casi todas las obras, casi todas las funciones se hacían en Montevideo, con alguna excepción, algún año que hubo alguna cosita para afuera. Nosotros, el último FIDAE que nos tocó organizar, lo hicimos en 7 ciudades, de las cuales obviamente solo una era Montevideo. Pero las 3/4 partes de las funciones del FIDAE se hicieron en ciudades del interior. Gente que vino de Portugal, que vino de Alemania, que vino de países vecinos como Argentina, como Brasil, que vino de España, terminó haciendo obras de teatro en San José, o en Paysandú, o en Tacuarembó, o en 33, fue una serie de sedes que pusimos. Todo eso significa también movilizar recursos, significa derrame, porque esa gente se alojó, comió en algún lugar. Entonces, cuando uno mira el conjunto, nunca hubo una política cultural tan orientada al interior como la que tuvimos y me desdigo y voy a poner un ejemplo más para cambiar de sector. La Declaración de Monumentos Históricos Nacionales. La ley de patrimonio es una ley de principios de los años 70. Esa ley es la que crea la figura de monumento histórico nacional. Quiere decir que hace un montón de años, hace medio siglo casi, que estamos, o medio siglo entero, que estamos
haciendo declaratorias de monumento histórico. Cuando uno mira la lista encuentra una sobrerepresentación de Montevideo y de la zona más cercana a Montevideo. Porque no haya monumentos que merezcan la condición de monumento histórico nacional, no hay en el resto del país. Es un problema de mirada corta. Nosotros nos propusimos, y lo logramos ampliamente, hacer muchas más declaratorias en el interior que en Montevideo. Y no de cosas traídas de los pelos. Un ejemplo, el monumento que celebra la victoria de la batalla de Sarandí. Es un monumento que conmemora un hecho muy importante en nuestra historia. Si no se hubiera dado esa batalla, no éramos un país independiente. Y es un monumento hecho por José Luis Zorrilla de San Martín, o sea, uno de los escultores más grandes de nuestra historia, el mismo que hizo el Gaucho, por decir algo. Ese monumento, ese grupo escultórico, no era monumento histórico nacional. ¿Por qué? Porque ese grupo escultórico está en la plaza de Sarandí Grande, una ciudad del departamento de Florida que ni siquiera es capital departamental. Entonces simplemente no había entrado en la pantalla de radar. Si ese monumento hubiera estado en el Parque Valle, hace 40 años que era monumento histórico. Quería preguntarte, porque ya que estamos hablando de cultura, y la cultura es tan importante para la vida de un país, unas declaraciones de la futura directora de Cultura, María Eugenia Vidal, que habló sobre el tema del presupuesto que se destina a cultura en nuestro país. Ella dijo que es bajo, que es insuficiente. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el porcentaje del PBI que se destina a la cultura en Uruguay y cuál considerás vos que debería ser? ¿Cuál es ese porcentaje? No lo tengo, no lo tiene nadie, porque no es fácil de calcular. Porque tenés que incluir un montón de cosas. Nosotros ahora hicimos un acuerdo con el INEA hace un tiempo, con el INE, no con el INEA, sí, justamente para armar lo que se llama una cuenta satélite de cultura, que empieza por la definición de a qué rubros tenés que atender para hacer ese cálculo. Ya ha habido estudios de cuentas nacionales a propósito de eso. Hubo estudios hace muchos años, hace un par de décadas hubo un estudio muy famoso, pero desde entonces no hay nada por el estilo. Lo que sí te puedo decir que nosotros, en la Dirección Nacional de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, terminamos poniendo más dinero del que se ponía cuando llegamos. ¿Eso fue a través del presupuesto? ¿Se reclamó más dinero del presupuesto? ¿Claro? Pero no sé, no hay un porcentaje. O sea, ustedes cuando reclamaron dinero, ¿cuánto reclamaron? Bueno, que aumente el dinero no significa que todas las demandas sean satisfechas. Esas son cosas diferentes. Pero sí estamos gastando más en cultura de lo que se gastaba en los años previos a este gobierno. Y además algunos de esos gastos quedaron fijados por ley. Por ejemplo, nosotros creamos una red de centros culturales nacionales que estamos entregando al gobierno con 40 centros nacionales distribuidos en todo el país, que era la meta. Y en la última rendición de cuentas conseguimos introducir un artículo que se aprobara que incluye 18 millones de pesos actualizables anuales que están dirigidos únicamente a sostener centros culturales nacionales en el interior. 18 millones de pesos es no mucho menos que $500 millones. ¿Le parece relevante la discusión presupuestal en cultura? Porque hemos hablado en otras oportunidades en educación y la lógica ahí usted no adhiere a discutir sobre cuánto poner en educación, o no entiende que esa sea una variable con la cual medir las políticas educativas. Yo no creo en los números mágicos. Tener más dinero siempre es mejor que tener menos y hasta ciertos límites, porque después uno está sacándole dinero a otras cosas que son importantes. Yo no digo que nosotros hayamos llegado al ideal, digo que, para empezar, ¿cómo definimos el ideal? Digo que mejoramos respecto de lo que había. Bueno, por supuesto, en la época de la pandemia... En los recursos en cultura. En los recursos permanentes en cultura, y ni hablar en la época de la pandemia. En la época de la pandemia creamos un fondo especial, el Fondo Meloño, porque claro, la pandemia, todo el mundo se acuerda de que no hubo clases y eso, pero se acuerda menos de que se bajaron todos los espectáculos.
Y hay una parte grande de nuestros artistas que viven de las entradas que venden. Se habían quedado sin ingresos. Y nosotros ahí creamos un fondo solidario, que en parte se nutrió con dineros del propio Ministerio de Educación y Cultura, en parte con dinero que aportaron otros organismos del Estado y en parte con donaciones privadas. Y creamos todo un sistema, por ejemplo, de compra de butacas anticipada. Los teatros estaban cerrados. No se podía abrir y hacer obras de teatro, con lo cual no había ingresos. Entonces lo que hacíamos era, a obras que estaban en cartel, cuando llegó la pandemia y se clausuraban los teatros, les comprábamos funciones enteras para algún día usar esas butacas, pero el dinero se lo dábamos en ese momento. Entonces generamos toda una serie de mecanismos. Después hubo un año que estábamos saliendo de la pandemia y hubo una tormenta enorme de verano que dañó una cantidad de salas de teatro en todo el país. Hicimos una convocatoria, que presentaran un informe de daños y un presupuesto de obras para recuperarlas, y financiamos prácticamente todo lo que nos llegó. Es decir, realmente en cultura hicimos un esfuerzo grande para sostener el sector. Acá tengo por las dudas, una aclaración sobre el tema del FIDAE, que en el 2019 sí se había llevado a todos los departamentos del país y en el 2017 a 11. O sea, no era que no... Nunca se llegó a la cantidad de funciones que nosotros llevamos en esta última Ahí va, edición pero de sí FIDAE. se llevó a todo el país. Por eso yo dije casi exclusivamente. Alguna cosita se hizo, pero nunca pasó que el centro de gravedad estuviera en el interior y que 3/4 partes de las funciones del festival se hicieran en el interior. Te quería preguntar sobre qué opinión tenés en relación a los nombramientos que hizo el gobierno electo en términos generales dentro del Ministerio de Educación y Cultura y en particular en la ANEP. No. Yo no. A ver, hubo elecciones, ganó una fuerza política, ellos tienen derecho a poner a quienes les parezca, los ciudadanos tienen derecho a aprobar otra cosa que la que había. No me voy a poner yo, que estoy de salida, a evaluar y juzgar y decir lo que no me gusta, lo que no me gusta. El tiempo dirá. Robert Silva, de todas maneras, te lo pregunto porque, bueno, gobernó contigo, habló de que había cierta complicidad con los sindicatos. ¿Vos entendés que eso se sostiene? Robert no es el ministro saliente. Yo creo que es una situación incómoda cuando te estás yendo, ponerte a atacar a los que te suceden, entre otras cosas porque casi inevitablemente un montón de gente va a pensar está resentido. Entonces, mejor no hablar de eso y que el tiempo muestre las consecuencias de las decisiones que se están tomando, y ojalá que las consecuencias sean buenas, porque yo no soy para nada de los que quiero que a un gobierno que no es de mi partido le vaya mal. Esto te lo preguntaba en realidad vinculado a que fuiste uno de los más críticos en relación a ese punto que aparece en las bases programáticas del Frente Amplio, donde pone que las conclusiones que se tomen en el Congreso Nacional de la Educación van a ser políticamente vinculantes con el gobierno. ¿Tú entendías que dentro de este Congreso sería un órgano controlado por los sindicatos que defiende el corporativismo y tal, y eso estaría quitándole republicanismo a la gestión? Tú podrás sacar tus propias conclusiones sobre lo que pienso, pero yo no pienso meterme en esa conversación. No es para que polemice con la persona, pero me parece que el concepto es importante. Algo que dijo Gabriela Verde, que está designada como futura subsecretaria, dijo en una entrevista en Semanario Búsqueda que el gobierno responsabilizó de todos los problemas a la población, y la argumentación que dio fue esta: eso de la libertad responsable hace que yo como gobierno me desentienda, si vos haces esto no es mi problema y entonces no le puedo dar solución. En cambio, si nos involucramos todos los ciudadanos y las ciudadanas y tenemos nuestra voz en ámbitos de participación, la responsabilidad va a ser compartida, porque si no, esa libertad responsable quedan las acciones de cada uno y nada más. Y se corta ese nexo que es la política, que es educativo y es cultural. Bueno, esa es una diferencia obvia. Obvio, y estuvo en las elecciones planteada, digamos, porque este concepto de la libertad responsable fue uno de los núcleos que la coalición que está todavía en el gobierno presentó como para ser apoyada, y se laudó para el otro lado. ¿Por qué cree que eso no fue
no es recibido por la ciudadanía, por lo menos mayoritariamente. En primer lugar, efectivamente, nosotros creemos en la libertad y creemos en la responsabilidad individual, lo que no implica que no existan formas de responsabilidad colectiva. Pero para nosotros sí implica que primero está la responsabilidad individual. Y sobre la responsabilidad individual se pueden construir, cuando corresponde, formas de responsabilidad colectiva. Lo que no existe es que yo como persona me responsabilizo de todo porque el Estado se va a ocupar o cosas por el estilo. No, hay visiones que no coinciden con eso. ¿Por qué la gente votó lo que votó? Bueno, hay mil hipótesis, mil explicaciones, no necesariamente tiene con esto, que es una discusión bastante abstracta. Yo creo que Pero fue un fracaso. El resultado de la elección marcó que la gente no comparte el concepto de libertad de representación. No, es lo que estoy diciendo. Yo no podría decir eso. No podría decir eso. Cada uno vota por razones diferentes y puede haber muchas razones de circunstancia que explican por qué se elige una opción o se elige otra. Yo soy profundamente demócrata. Yo crecí en dictadura. Yo peleé para que en este país se fuera la dictadura y se instalara la democracia. Sigo siendo tan intensamente demócrata como en aquellos tiempos y por lo tanto nunca voy a ver como un fracaso que como resultado de elecciones libres haya una sustitución de un partido de gobierno por otro. Justamente en eso consiste la democracia. Y si uno peleó por la democracia, tiene que aceptar eso pacíficamente y sobre todo no tiene que enojarse con los votantes. En todo caso, tiene que revisar tranquilo y civilizadamente qué es lo que uno hizo mal o que faltó. ¿Hay gente enojada en el Partido Nacional con los votantes? Siempre hay gente enojada cuando un partido pierde, pero nosotros no salimos a decir que no nos votaron porque la gente está alienada o cosas por el estilo. Nunca hacemos eso. ¿Y por qué no lo votaron? Bueno, esa es una discusión que hay que dar con tranquilidad y no, discúlpenme, no a través de los medios, al menos en primera instancia. Una más, por lo menos de mi parte, antes de cerrar. Usted decía hace unos minutos que el tiempo mostrará las consecuencias de las decisiones que se tomen en relación a la política educativa. ¿Cómo va a haber que evaluar lo que pasó en este periodo a propósito de eso? ¿Cuál es un buen momento para evaluarlo? Porque, digamos, las decisiones que se toman hoy en realidad impactan en el futuro. Ya en el futuro va a haber otro gobierno. Entonces, ¿cómo entiende usted que debería sacarse más o menos esa cuenta? Pensando que después los argumentos se pueden llegar a entreverar, ¿no? Digamos, este gobierno llevó adelante una transformación educativa, tuvo proyectos como los centros María Espínola, que han sido muy comentados. Después del Frente Amplio se discute, bueno, cuál fue el grado de innovación en los centros María Espínola, etcétera. Pero bueno, eso no se... Digamos, hay valores, las pruebas PISA quedan un poco distorsionadas por lo que fue la pandemia. Sí, las pruebas PISA nosotros quedamos entre los países menos castigados por la pandemia, no nos olvidemos. No, por eso mismo, digo, queda distorsionado porque ahí hubo una pérdida en los niveles de aprendizaje, pero en términos relativos, en realidad... hubo una pérdida mundial, exacto. Nosotros quedamos entre los que perdieron menos. Pero bueno, entiende a dónde apunto la pregunta. ¿Cómo vamos a evaluar después qué es lo que estuvo ocurriendo? No hay que esperar hasta el final, pero yo diría un primer momento en donde ya se pueden hacer evaluaciones o valoraciones más o menos claras, es la ley de presupuesto. Yo creo que la ley de presupuesto, que es una ley casi imposible de leer, árida, complicada, que surge de un proceso de negociación también complicadísimo, es el verdadero programa de trabajo de un gobierno. ¿Se refiere a la ley de presupuesto del gobierno que sale o del gobierno que entra? Del que entra, que tiene que estar aprobada en unos meses. Claro, pero en términos presupuestales lo que tenemos es que con este gobierno no se llegó a los niveles de presupuesto en relación al PBI que se tenían en el gobierno anterior. No es la columna de los totales, es lo que pasa adentro. Dónde se pone plata, qué se financia. Además, pasa con las leyes de presupuesto, como pasa con las leyes de rendiciones de cuentas, ya no son lo que eran originalmente, que era simplemente un presupuesto, sino que incluyen todo un articulado donde se toman decisiones importantes y donde se marcan orientaciones. Entonces yo diría, la ley de presupuesto es un primer momento para
para formarse una idea clara y empezar a hacer valoraciones acerca de para dónde va un gobierno y qué se puede esperar de su gestión. ¿Por qué no se pudo corregir el ausentismo crónico que marca el INED en más de 6 de cada 10 escolares? No solo no se pudo corregir, Creció. Es una tendencia internacional, es una consecuencia de la pandemia. Los 2 años de pandemia debilitaron ese reflejo que todos tuvimos de me levanto y voy a la escuela. Que era un tema como que ni se pensaba, ya estaba. Hubo un efecto que está muy medido en muchos lados y que también nos ocurrió a nosotros, que ese hábito se debilitó. Voy a la escuela o voy al liceo, ¿no? Digo, la escuela por poner un ejemplo. Y está costando en todo el mundo y nos está costando a nosotros restablecerlo. ¿Sí? Es un problema y yo no oculto los problemas. Es un problema que está para resolver. ¿Qué va a estar haciendo a partir del 2 de marzo? Me voy a pasar a la vida privada. No me van a ver más por acá por un buen tiempo. ¿Vuelve a la Universidad Católica? No tengo nada definido. No he conversado con nadie. Yo tengo un problema, que es que por lo pronto yo soy el regulador hasta el último día de las universidades privadas. Entonces, si quisiera acercarme a una universidad privada, tengo un conflicto de interés. No puedo hacerlo ahora porque estaría tomando parte. Entonces, hasta el día que me vaya, no hago ningún movimiento. Faltan solo 9 días hábiles. Así es. Y no se ha presentado tampoco a ningún concurso en la Universidad de la República. No, tampoco. No he hecho nada. Yo quiero terminar la gestión, centrado en mi tarea, trabajar hasta el último día, tomar decisiones hasta el último día. Miren, en estos días acabo de firmar el reconocimiento del carácter universitario de una carrera de formación docente de un instituto privado, del Instituto Universitario Elbio Fernández, y tengo para la firma el primer reconocimiento del carácter universitario de una carrera de formación docente pública, que es la formación para docentes en arte de las escuelas del SODRE. Todavía no lo firmé, voy a firmarlo en estos días. Entonces, mi único plan de momento es trabajar hasta el último día, ejercer las responsabilidades que me tocaron. Lo que sí está definido, que no vas a estar cerca de la política. No a corto plazo, seguramente preciso descansar un poquito. Pablo Silveira, muchísimas gracias. Suerte en los 9 días que quedan y en la nueva etapa que comienza a partir del 2 de marzo. Gracias por venir. Muy amable. Hacemos un corte.